La palabra está tomada de la Biblia latinoamericana en el Nuevo Testamento del Evangelio de Juan. Vamos a continuar estudiando desde el capítulo 5 en adelante. Así dice la palabra del Señor Jesús. Después de esto se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, una piscina llamada en hebreo Betesda. Tiene esta 5 pórticos y bajo los pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, tullidos y paralíticos. Todos esperaban que el agua se agitara, porque un ángel del Señor bajaba de vez en cuando y removía el agua. Y el primero que se metía después de agitarse el agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había allí un hombre que yacía 38 años que estaba enfermo. Jesús le vio tendido y cuando se enteró del mucho tiempo que estaba allí, le dijo: ¿Quieres sanar? El enfermo le contestó: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua, y mientras yo trato de ir, ya se ha metido otro. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano, tomó su camilla y empezó a caminar. Pero aquel día era sábado, por eso los judíos dijeron al que acababa de ser curado: hoy es día sábado, y la ley no permite que lleve tu camilla a cuesta. Él le contestó: el que me sanó me dijo: toma tu camilla y anda. Le preguntaron: ¿quién es ese hombre que te has dicho toma tu camilla y anda? Pero el enfermo no sabía quién era el que lo había sanado, pues Jesús había desaparecido entre la multitud reunida en aquel lugar. Más tarde, Jesús se encontró con él en el templo y le dijo: ahora estás sano, pero no vuelva a pecar, no sea que te suceda algo peor. El hombre se fue a decir a los judíos que era Jesús el que lo había curado. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacían tales curaciones en día sábado. Pero Jesús les respondió: mi Padre sigue trabajando y yo también trabajo. Y los judíos tenían más ganas todavía de matarle, porque además de quebrantar la ley del sábado, se hacía a sí mismo igual a Dios al llamarlo su propio Padre. Jesús les dirigió la palabra: en verdad les digo, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, si solo lo que ve hacer al Padre. Todo lo que haga éste lo hace también el Hijo. El Padre ama al Hijo y le enseña todo lo que él hace, y le enseñará cosa mucho más grande que estas, que a ustedes los dejarán atónitos. Como el Padre resucita a los muertos y le da la vida, también el Hijo da la vida a lo que quiere. Del mismo modo, el Padre no juzga a nadie, sino que ha entregado al Hijo la responsabilidad de juzgar, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, tampoco honra al Padre que lo ha enviado. En verdad les digo, el que escucha mi palabra
y cree en el que me ha enviado, vive de vida eterna. Ya no habrá juicio para él, porque ha pasado de la muerte a la vida. Sepan que viene la hora, y ya estamos en ella, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la escuchen vivirán. Así como el Padre tiene vida en sí mismo, también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo, y además le ha dado autoridad para llevar a cabo el juicio, porque es Hijo de hombre. No se asombren de esto. Llega la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán mi voz. Los que obraron el bien resucitarán para la vida, pero los que obraron el mal irán a la condenación. Yo no puedo hacer nada por mi cuenta, sino que juzgo conforme a lo que escucho. Así mi juicio es recto, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Si yo hago de testigo en mi favor, mi testimonio no tendrá valor, pero otro está dando testimonio de mí, y yo sé que es verdadero cuando da testimonio de mí. Ustedes mandaron interrogar a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Yo les recuerdo esto para bien de ustedes, para que se salven, porque personalmente yo no me hago recomendar por hombres. Juan era una antorcha que ardía e iluminaba, y ustedes por un tiempo se sintieron a gusto con su luz. Pero yo tengo un testimonio que vale más que el de Juan. Son las obras que el Padre me encomendó realizar. Estas obras que yo hago hablan por mí y muestran que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me ha enviado también da testimonio de mí. Ustedes nunca han oído su voz ni visto su rostro, y tampoco tienen su palabra, pues no creen al que él ha enviado. Ustedes escudriñan las Escrituras pensando que encontrarán en ella la vida eterna, y justamente ellas dan testimonio de mí. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Yo no busco la alabanza de los hombres. Sé, sin embargo, que el amor de Dios no está en ustedes, porque he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Si algún otro viene en su propio nombre, a ese sí lo acogerán. Mientras hacen caso de la alabanza que se dan unos a otros y no buscan la gloria que viene del único Dios, ¿cómo podrán creer? No piensen que seré yo quien los acuse ante el Padre. Es Moisés quien lo acusa, aquel mismo en quien ustedes confían. Si creyeran a Moisés, me creerían también a mí, porque él escribió de mí. Pero si ustedes no creen lo que escribió Moisés, ¿cómo van a creer lo que les digo yo? Moisés le dio la ley, ¿no es cierto? Pero si ninguno de ustedes cumple la ley, ¿por qué quieren matarme? Le gritaron: eres víctima de un mal espíritu. ¿Quién quiere matarte? Jesús les respondió:
Esta no es más que mi primera intervención y todos ustedes están desconcertados. Pero miren, Moisés le ha dado la circuncisión, aunque en realidad no viene de Moisés, sino de los patriarcas. Y ustedes hacen la circuncisión incluso un día sábado. Un hombre debe recibir la circuncisión aunque sea sábado para no quebrantar la ley de Moisés. Entonces, ¿por qué se enojan conmigo? Porque he salvado a un hombre entero un día sábado. No juzguen por la apariencia, sino juzguen lo que es justo. Después Jesús pasó a la otra orilla del lago de Galilea, cerca de Tiberíades. Le seguía un enorme gentío a causa de las señales milagrosas que le veían hacer en los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús, pues, levantó los ojos y al ver el numeroso gentío que acudía a él, dijo a Felipe: ¿Dónde iremos a comprar pan para que coman esta gente? Se lo preguntaba para ponerlo a prueba, pues él sabía bien lo que iba a hacer. Felipe respondió: 200 monedas de plata no alcanzarán para dar a cada uno un pedazo. Otro discípulo, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Jesús le dijo: hagan que se siente la gente. Había mucho pasto en aquel lugar y se sentaron los hombres en número de unos 5,000. Entonces Jesús tomó los panes, dio las gracias y lo partió entre los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados y todos recibieron cuanto quisieron. Cuando quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que han sobrado para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que no se habían comido. Eran las sobras de los 5 panes de cebada. Al ver la señal que Jesús había hecho, los hombres decían: este es sin duda el profeta que había de venir al mundo. Jesús se dio cuenta de que iban a tomarlo por la fuerza para proclamarlo rey y nuevamente huyó al monte él solo. Al llegar la noche, sus discípulos bajaron a la orilla y subieron a la barca cruzando el lago rumbo a Cafarnaúm. Habían visto caer la noche sin que Jesús se hubiera reunido con ellos y empezaron a formarse grandes olas debido al fuerte viento que soplaba. Habían remado como unos 5 kilómetros cuando vieron a Jesús que caminaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y se llenaron de espanto. Pero él le dijo: soy yo, no tengan miedo. Quisieron subirlo a la barca, pero la barca se encontró enseguida en la orilla donde se dirigían. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del lago se dio cuenta que allí no había habido más que una barca y que Jesús no había subido con sus discípulos en la barca, sino que estos se habían ido solos.
Mientras tanto, algunas lanchas de Tiberíades habían atracado muy cerca del lugar donde todos habían comido el pan. Al ver que ni Jesús ni su discípulo estaban allí, la gente subió a la lancha y se dirigieron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo al otro lado del lago, le preguntaron: Rabí, maestro, ¿cómo has venido aquí? Jesús le contestó: en verdad les digo, ustedes me buscan no porque han visto a través de los signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento de un día, sino por el alimento que permanece y da vida eterna. Este se lo dará el Hijo del Hombre. Él ha sido marcado con el sello del Padre. Entonces le preguntaron: ¿qué tenemos que hacer para trabajar en la obra de Dios? Jesús respondió: la obra de Dios es creer en aquel que Dios ha enviado. Le dijeron: ¿qué puede hacer? ¿Qué señal milagrosa hace tú para que la veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, según dice las Escrituras, se le dio a comer pan del cielo. Jesús contestó: en verdad les digo, no fue Moisés quien le dio el pan del cielo, es mi Padre el que le da el verdadero pan del cielo. El pan que Dios da es aquel que baja del cielo y que da vida al mundo. Ellos dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Sin embargo, como ya les dije, ustedes se niegan a creer aún después de haber visto. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí, y yo no rechazaré al que venga a mí, porque yo he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y la voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. Si esta es la decisión de mi Padre, toda persona que al contemplar al Hijo crea en Él tendrá vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Los judíos murmuraban porque Jesús había dicho: yo soy el pan que ha bajado del cielo. Y decían: conocemos a su padre y a su madre. No es cierto, él no es sino Jesús, el hijo de José. ¿Cómo puede decir que ha bajado del cielo? Jesús le contestó: no murmuren entre ustedes. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas: serán todos enseñados por Dios, y es así como viene a mí toda persona que ha escuchado al Padre y ha recibido su enseñanza. Pues por supuesto que nadie ha visto al Padre, solo aquel que ha venido de Dios ha visto al Padre. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Aquí tienen el pan que baja del cielo, para que lo coman y ya no mueran. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo.
El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí cómo puede darnos a comer carne. Jesús le dijo: en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que es vida me envió y yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, pero no como el de vuestros antepasados que comieron y después murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Así habló Jesús en Cafarnaúm, enseñando en la sinagoga. Al escucharlo ciertos números de discípulos de Jesús dijeron: este lenguaje es muy duro, ¿quién querrá escucharlo? Jesús se dio cuenta de que sus discípulos criticaban su discurso y les dijo: ¿les desconcierta lo que he dicho? ¿Qué será entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir al lugar donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. La palabra que le he dicho son espíritu y vida, pero hay entre ustedes algunos que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo que iban a entregar. Y agregó: como he dicho antes, nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. A partir de entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Jesús preguntó a los 12: ¿Quieren marcharse también ustedes? Pedro le contestó: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús le dijo: no lo elegí yo a ustedes, a los 12, y sin embargo uno de ustedes es un diablo. Jesús se refería a Judas Iscariote, hijo de Simón, pues era uno de los 12 y lo iba a traicionar. Después de esto, Jesús iba de un lugar a otro por Galilea. No quería estar en Judea porque los judíos deseaban matarle. Se acercaba la fiesta de los judíos, llamada de las tiendas. Sus hermanos le dijeron: no te quedes aquí, vete a Judea para que tus discípulos de allí vean las obras que realiza. Si uno quiere sobresalir, no actúa escondida. Tú que haces maravilla, date a conocer al mundo. Sus hermanos hablaban así porque no creían en él. Jesús les contestó: todavía no ha llegado mi tiempo, mientras que para ustedes todo tiempo es bueno. El mundo no puede odiarlo a ustedes, pero a mí sí que me odian, porque yo muestro que sus obras son malas. Suban ustedes a la fiesta, yo no voy a esta fiesta, porque mi tiempo aún no ha llegado. Así habló Jesús y se quedó en Galilea. Solamente después que sus hermanos fueron a la fiesta, subió él también, pero sin decirlo y como en secreto.
Los judíos lo estaban buscando durante la fiesta y preguntaban: ¿dónde está ese? Corrían muchos comentarios sobre él entre la gente. Unos decían: es muy buena persona. Otros replicaban: en absoluto, ese está engañando al pueblo. Pero nadie hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Hacia la mitad de la semana de la fiesta, Jesús subió al templo y se puso a enseñar. Los judíos, admirados, decían: ¿cómo puede conocer las Escrituras sin haber tenido maestro? Jesús le contestó: mi doctrina no viene de mí, sino del que me ha enviado. El que haga la voluntad de Dios conocerá si mi doctrina viene de él o si hablo por mi propia cuenta. El que habla en nombre propio busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que lo ha enviado, ese es un hombre sin maldad y que dice la verdad. Aunque habitantes de Jerusalén decían: pero ¿no es ese el que quieren matar? Pues ahí lo tienen, hablando con toda libertad y no le dicen nada. ¿Será tal vez que maestro dirigente han reconocido que es el Mesías? Pero sabemos de dónde viene, mientras que cuando venga el Mesías nadie sabrá de dónde viene. Entonces Jesús dijo en voz muy alta mientras enseñaba en el templo: ustedes dicen que me conocen. Ustedes saben de dónde vengo. Sepan que yo no he venido por mi propia cuenta. Quien me envía es el verdadero y ustedes no lo conocen. Él es el que me ha enviado y yo lo conozco porque vengo de él. Los judíos hubieran querido llevarlo preso, pero nadie le puso las manos encima porque todavía no había llegado su hora. De todo modo, muchos del pueblo creyeron en él y decían: cuando venga el Mesías, ¿hará más señales milagrosas que este hombre? Los fariseos se enteraron de los comentarios que hacía la gente sobre Jesús y, de acuerdo con los jefes de los sacerdotes, enviaron guardias del templo para detenerlo. Entonces Jesús dijo: todavía estaré con ustedes un poco más de tiempo y después me iré al que me ha enviado. Ustedes me buscarán, pero no me encontrarán, porque ustedes no pueden venir donde yo estoy. Los judíos se preguntaban: ¿a dónde piensa irse para que no lo podamos encontrar? ¿Quería tal vez visitar a los judíos dispersos entre los griegos y enseñar a los mismos griegos? ¿Qué quiere decir con eso de me buscarán y no me encontrarán, y ustedes no pueden venir a donde yo estoy? El último día de la fiesta, que era el más solemne, Jesús, puesto en pie, exclamó con voz potente: el que tenga sed, que venga a mí, pues el que cree en mí tendrá de beber. Lo dice la Escritura: de él saldrán ríos de agua viva. Decía esto Jesús refiriéndose al Espíritu Santo que reciban lo que creyesen en él. Todavía no se comunicaba el Espíritu porque Jesús aún no había entrado en su gloria. Muchos de los que escucharon esto decían: realmente ese hombre es el profeta. Unos afirmaban: este es el Mesías. Pero otros decían: ¿cómo va a venir el Mesías de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías es un descendiente de David y que saldrá de Belén, la ciudad de David? La gente pues estaba dividida a causa de Jesús.
Algunos querían llevarlo preso, pero nadie le puso las manos encima. Cuando los guardias del templo volvieron a verlo, los sacerdotes y los fariseos le preguntaron: ¿por qué no lo ha traído? Los guardias contestaron: nunca hombre alguno ha hablado como este. Los fariseos le dijeron: ¿también ustedes se han dejado engañar? ¿Hay algún jefe o algún fariseo que haya creído en él? Pero esa gente que no conoce la ley son unos malditos. Le respondió Nicodemo, el que había ido antes a ver a Jesús y que era uno de ellos, dijo: ¿acaso nuestra ley permite condenar a un hombre sin escucharle antes y sin averiguar lo que ha hecho? Le contestaron: ¿también tú eres de Galilea? Estudia las Escrituras y verá que de Galilea no salen profetas. Y se fue cada uno a su casa. Hermanos, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Lo dijo, lo hizo cumplirse ayer, hoy y siempre. Él es la luz, es el sendero que nos lleva al Padre, que nos muestra al Padre y que nos da la salvación por gracia y para una liberación total, para una transformación de un hombre viejo a un hombre nuevo. Nos ha redimido, nos ha santificado, nos ha limpiado de todo mal, y con la fuerza y presencia viva de su Espíritu Santo en nosotros, por fe, al creer en Él, al mantenernos fiel en Él, al disciplinarnos en Jesucristo, al poder cumplir día a día con nuestra cruz a cuesta en el sendero, sin torcernos a la derecha ni a la izquierda, cumpliendo los mandamientos que Dios Padre, creador y conservador de la vida, manda, y haciendo la voluntad del Padre día a día, minuto a minuto, viviendo circunstancias, situaciones y todo lo que se presenta en el día en fe, con fortaleza, con ánimo, con gozo. No es imposible para el que cree en Él, pero es difícil para el que no se decide a convertirse del pecado a la salvación y aceptar la salvación, de nacer de nuevo del agua y del Espíritu y cumplir con el plan y propósito que Dios Padre tiene con cada uno de nosotros. Todos somos hijos muy amados por Dios. No importa la raza ni el color de la piel, no importa los pecados que hayamos cometido, todos somos llamados por Él con amor profundo, y por Él, por su amor de Padre, lo envió a Jesucristo, vino a nosotros, nos dejó un mensaje, y solo falta que le creamos y le sigamos para que, manteniéndonos detrás de Él, pueda venir en la fuerza del Espíritu Santo y nos lleve de la mano al Padre y tengamos esa relación personal y recibir todas las bendiciones que Dios tiene en una bandeja eterna para cada uno de nosotros, sin importar nuestras debilidades, porque nos reconoce como una carne. Pero nosotros estamos hablando de fe, de espíritu, del espíritu vivificador que viene a nosotros y nos hace ese ser humano nuevo. El Espíritu de Jesucristo vive en usted.